Mi nombre es Bernardo Romano, soy socio de la Regional Bragado Chivilcoy y tesorero de APRESID y fanático como Gabriel de la producción sustentable y sobre todo de los altos rendimientos en maíz. Les presento a Gabriel Expósito, ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el 2002, doctor en ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en el 2013, director de tesis de posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, director de proyectos de investigación, profesor de la Cátedra de Producción de Cereales y docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto y miembro de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Les pido por favor que mantengan sus celulares en silencio y adelante, Gabriel. Hola. Ahí está. Hola, hola. Bueno, todo eso que acaba de decir es que uno se está poniendo cada vez más viejo, ¿no? La idea es que comentar con ustedes algunos de los datos. ¿Esto está andando? ¿Se está escuchando? ¿Me escuchan atrás? Sí, dame ese. Hola. Ahí está. Hola. Bueno, la idea es comentarles un poco resultados que hemos encontrado a lo largo de un periodo que ya lleva 10 años de investigación del rendimiento potencial, con la alegría de ser invitado otra vez por APRESID. Esta debe ser el cuarto o quinto taller. Me decía Gerardo, se ha vuelto un clásico, pero me parece que esta instancia tiene para mí un aspecto especial. A lo largo de 10 campañas agrícolas de evaluar cuál es el techo de rendimiento, con distintos enfoques, con manejos, fuimos aprendiendo en este proceso. Estos vaivenes de rendimiento que están ahí se deben principalmente a cuestiones climáticas, pero también fuimos ajustando la tecnología. Y aquí está en una gráfica bien representado lo que sería el rendimiento potencial alcanzado de manera experimental, cosechado realmente en el campo experimental de la Universidad de Río Cuarto. Y fue interesante graficar también el rendimiento promedio del departamento de Río Cuarto, porque de esta manera tenemos una magnitud de cuáles son, en promedio, esos valores de producción, y lo que es más interesante, cuál es la brecha de rendimiento que existe entre lo que estamos cosechando como productores y lo que podríamos cosechar potencialmente de ajustar todas las técnicas de manejo, incluida la oferta de agua. Como hablamos de agua y es principalmente nuestra variable limitante de la productividad, también hicimos el mismo enfoque en lo que es la eficiencia en el uso del agua. ¿Cuántos kilos de maíz somos capaces de producir por cada milímetro que ese cultivo dispuso, sea milímetro ofrecido como lluvia más riego? Y lo que vemos también es la evolución de esa eficiencia de uso de agua potencial, podríamos llamarlo, en comparación con la eficiencia de uso de agua real que tenemos en el departamento de Río Cuarto, merced a la productividad, que está marcando que hay también una brecha, ahora sí, de eficiencia de uso de agua que se podría capturar, mejorando distintas alternativas de manejo que a lo largo de estos 10 años de investigación fuimos encontrando, delimitando y precisando. Una de las características que define el rendimiento potencial de maíz en estas condiciones ha sido la oferta de radiación solar. Charlábamos recién con Romano antes de empezar el taller que por qué este año no se habían obtenido en algunos campos y en algunas condiciones rendimientos potenciales o rendimientos reales más altos. Bueno, porque básicamente el rendimiento de maíz guarda una estrecha relación con la radiación que llega para una siembra temprana entre diciembre y enero. Cuando estamos en un año húmedo, donde hay muchos días nublados, cae la energía que está recibiendo el cultivo, no se puede producir tanta fotosíntesis, no se puede fijar un número muy alto de granos. Entonces, en condiciones que uno cree que va a tener un muy buen rendimiento, después la sorpresa nos dice de que ese rendimiento es menor. Mucho de esto, agravado por otras condiciones, se manifiesta cotidianamente en lo que le llamamos hoy maíces tardíos.
Maíces que van a llenar granos con condiciones incómodas, con condiciones de muy baja radiación, con bajas temperaturas, que se traducen generalmente en bajos pesos de mil, y después los maíces que creíamos que iban a dar 120, 130 quintales, terminamos cosechando 8 o 9 mil kilos. Y le echamos la culpa al híbrido, que se cae, llamamos a un montón de gente, pero el problema es que tenemos que entender cuáles son las limitantes ambientales a la productividad. Si la radiación es lo que nos define el rendimiento potencial, ¿qué ocurría entonces con el cociente fototermal? No sé si lo recordarán, trabajos de Fernando Andrade de hace ya muchos años, que relacionaba la radiación con la temperatura. En la medida en que un cultivo de maíz durante el periodo crítico recibe mucha radiación con baja temperatura, eso hace de que esa etapa sea larga, maximizamos la determinación del número de granos. Cuando uno miraba esto, decía, para los valores de Río Cuarto, va a ser difícil pasar rendimientos potenciales a lo que está en la línea roja. Sin embargo, ¿qué encontramos en esta investigación? Que los rendimientos potenciales están aquí. Estamos hablando del año 2005 al 2015. Esto quiere decir que, gracias a Dios, ha habido un salto sobre todo, fíjense, en la ordenada del origen de estas relaciones. Eso quiere decir que hay un salto genético. Ahí estamos cuantificando de alguna forma la ganancia genética en rendimiento potencial del maíz, al menos para las condiciones de Córdoba. Cada puntito de los azules que están ahí arriba vendría a ser una condición de un año, con la mejor combinación que nos dio el mejor rendimiento para cada uno de esos años. Aquí adentro hay mezclados distintos híbridos que participaron en los diferentes ensayos. Un año podrá ser un híbrido el que logra el techo, otro año podrá ser otro. Pero lo importante es que hemos dado un salto de calidad, sobre todo en términos genéticos, para poder alcanzar rendimientos potenciales mayores. Desde hace unos años, saben todos, empezamos con lo que son los maíces tardíos. No lo traje porque no hay tiempo, pero hoy en día en Córdoba pareciera ser que es el único maíz que existe. La campaña esa, 2013-2014, el 85% de la superficie de maíz de Córdoba era maíz tardío. Y calculo y estimo, creo que en la próxima, esta campaña que viene, posiblemente sea el 100% el maíz tardío. Esta situación responde a múltiples causas, no es solamente una cuestión productiva. Ahora, como aparecen los maíces tardíos, empezamos a incorporar a nuestros estudios de rendimiento potencial de maíz lo que es el rendimiento potencial de los maíces tardíos. Como habíamos resuelto que el rendimiento potencial teórico podía ser de 22, 23, 24 toneladas, de acuerdo a la oferta de radiación solar y a las eficiencias con las cuales lo podríamos modificar, los maíces tardíos nos estaban suponiendo, teóricamente, rendimientos potenciales de 16 a 17 toneladas. Vamos a ver qué es lo que hemos logrado. En esta campaña, la 2013-14, probando 5 híbridos distintos, logramos 135 quintales de maíz, 13 toneladas y media. En la última campaña, en la que acaba de terminar, hicimos el experimento donde pusimos maíz temprano y maíz tardío. Maíz temprano bajo riego, maíz temprano en secano, maíz tardío en secano, maíz tardío bajo riego. Cuando uno ve esa foto entiende muy bien también por qué los productores son tan amigos del maíz tardío. Porque fíjense lo que es la diferencia entre secano y riego, y esta realidad se ha dado en los últimos 4 o 5 campañas. No quiere decir que siempre vaya a ser así. Ahora parecería ser que proponer sembrar maíz temprano es una mala palabra en la República Argentina. Pero, ojo, cuando este periodo coincida con épocas secas, como puede ocurrir con un febrero seco, que si uno mira el registro de 30 o 40 años, va a ocurrir, ese año los maíces tardíos lo van a pasar mal también. Bien, esta fue la realidad, esto fue lo que evaluamos, esto fue el rendimiento bajo riego y en secano de esta campaña, donde llovieron 800 milímetros durante el ciclo del cultivo y agregamos 150 milímetros de riego para cubrir unos déficits que hubo entre noviembre y principio de diciembre y otros déficits en enero. Logramos un interesante rendimiento, no fue el récord, está dentro del rendimiento medio, dentro de todo lo que hemos evaluado. Encontramos diferencias en los materiales genéticos en cuanto al rendimiento potencial bajo riego y no encontramos diferencias en los materiales genéticos en los rendimientos de secano, que como podemos ver fueron bastante aceptables para lo que es una productividad de secano en Córdoba.
Cuando a esto además le vemos los datos de los maíces tardíos, vamos a ver que logramos 165 quintales de maíz como rendimiento máximo. Con diferencias, fueron otros los híbridos que se destacaron en maíces tardíos y con una respuesta al riego mucho más estrecha. 622 milímetros de riego y de lluvia y 66 milímetros de riego. Aquí está graficado y analizado estadísticamente cómo fue la respuesta al riego. La respuesta al riego en los maíces tempranos dio un plus de producción de 6.200 kilos. Y la respuesta al riego en los maíces tardíos dio un plus de producción de 1.800 kilos. Ambos estadísticamente significativos para cada condición y significativos entre sí. Esto era bastante simple de comprender, pero muy pocas veces constatado con datos reales. Hay mucho de lo que se dice y se cree que pasa y muy poco de lo que la investigación ha demostrado fehacientemente y con experimentos concretos. Ahora tenemos una verificación de esta situación. El otro dato, para analizar, para poner en discusión con todos ustedes, es qué pasa con los rendimientos potenciales de los maíces tardíos. Tenemos 3 campañas. En temprano tenemos 10 campañas, en tardío tenemos solo 3. Y de las 3 campañas de los maíces tardíos, vemos que en la primera alcanzamos las 15 toneladas, en la segunda 13 toneladas y media y en la última 16, casi 17 toneladas. Cuando esto lo queremos relacionar con alguna variable, como ejemplo vimos antes la radiación solar que recibimos durante el mes de febrero de cada campaña en particular, está graficada ahí y empieza a aparecer otra tendencia de aumento del rendimiento por aumento de la oferta de luz solar durante el mes de febrero. Charlábamos hace un ratito que rendimiento potencial alto quiere decir rendimiento real bajo. Cuando uno logra altos techos de producción en este tipo de experimentos, la media de los productores la pasa mal porque generalmente los techos se logran en los años secos, donde hay demasiada oferta de luz. Como consecuencia de haber hecho este trabajo y de haber venido aquí a contar y a difundir lo que hemos investigado y los hallazgos que hemos encontrado, uno de los que estuvo sentado aquí es Ignacio Fiori, que es un socio presid del área Chacabuco, que quiso tratar de poner esto en práctica en su campo, quiso tratar de llevar esta teoría de maximizar el rendimiento de maíz a su campo. Y bueno, juntos diseñamos cómo hacerlo. Él sembró este híbrido en esta fecha de siembra de maíz temprano, hizo un manejo del fósforo, distintas dosis, pero esta fue la que utilizó en los experimentos que vamos a ver ahora. Agregó 293 kilos de nitrógeno, agregó 40 kilos de azufre, tuvo que regar con 40 milímetros solamente, llovieron 681, tuvo 720 milímetros de oferta. Un maíz que encima en un campo que a su vez tiene influencia de napa freática cercana al suelo. Y bueno, para mí fue una muy linda experiencia. Fui a visitar el campo y a ver los experimentos como se habían hecho. Siempre la discusión nuestra es discutir híbridos, discutir densidades, discutir distancia entre hileras y discutir manejos nutricionales. Algo de eso evaluamos con Ignacio. Se tomó un trabajo bastante importante, él hizo las estimaciones y las mediciones. Lo que estamos viendo ahí son los distintos tratamientos de densidad, ubicados de manera que uno vea a la misma distancia las espigas producidas y ya esto da una clara idea de que hay una clásica curvita o campanita maximizando la productividad en las densidades medias. Aquí están los datos de densidad, son los puntitos que están acá. Probamos entre 50.000 y 160.000 plantas por hectárea. La respuesta para esas condiciones ambientales da una perfecta curva con un muy buen ajuste, con una densidad para generar la máxima productividad o densidad óptima agronómica de 100.000 plantas por hectárea y una óptima económica, la relación de precios actuales de 84.000 plantas. En ambas, muy parecidas entre las dos en productividad, se pasaron los 14.000 kilos de producción. Uno de los objetivos de Ignacio era tratar de alcanzar 15.000 kilos en producción real de campo. Ahí hay una foto
que está mostrando parte del círculo de riego del campo. Él también, entre otras estimaciones, evalúa y compara distancia entre hileras, y en la comparación de distancia entre hileras prueba 70 centímetros como distancia entre surco y 35 centímetros, y de manera análoga a lo que habíamos encontrado nosotros, aumentar la densidad conlleva a que la reducción en la distancia entre hileras maximiza la productividad. Para maximizar el rendimiento ante la no limitación de la falta de agua, conviene aumentar densidad estrechando hileras. Esto se sigue confirmando y además se logró en esta parcela los 15.000 kilos de grano, y bueno, fue una grata sorpresa. Como síntesis, los maíces tempranos para el sur de Córdoba están permitiendo alcanzar casi las 19 toneladas promedio de 10 años de investigación. Las investigaciones que hemos realizado en relación a las densidades confirman que para eso la mejor densidad a utilizar en maíz son 120.000 plantas, casi siempre con híbridos muy tolerantes a la densidad. También la distancia entre hileras más recomendable es la de 35 centímetros, que hay que tener una agenda de fertilización muy ajustada a lo que es la oferta del suelo y la demanda de ese maíz. Un maíz de 19 toneladas tiene una gran demanda. Eso lo hemos podido lograr con 240 kilogramos de N en promedio, 50 kilogramos de P, no de pentóxido, sino de P en promedio, 50 de azufre y 1,5 kilogramos de zinc, un nutriente muy importante en el cultivo de maíz. Una adecuada agenda de riego. Un tema central es que cuando uno maximiza el número de granos por darle todas las condiciones al maíz durante la floración, luego eso tiene que sostenerse en relación al peso. Si yo no sostengo el peso porque quito el riego o quito nutrición, el peso se me va a desplomar mucho más que si yo no hubiera maximizado el número. Esto lo charlamos en el taller pasado de APRESID, que yo ahora no lo traje. Pero esto quiere decir que para maximizar el rendimiento tenemos que cuidar el riego del maíz durante todo el ciclo y no quitárselo. Y por supuesto cuidados sanitarios. En los maíces tardíos ya estamos pudiendo sintetizar que el rendimiento potencial está en el orden de 250 quintales. Tenemos incertidumbre en relación a la distancia entre hileras. Hasta ahora tenemos solo 3 campañas, solo en 2 probamos. En una nos dio que no había que estrechar, en la última nos dio que había que estrechar, pero hubo un porcentaje de vuelco importante, estrechando hileras en estos maíces tardíos, así que no puedo dar ninguna recomendación, tenemos que seguir investigando. Sí pareciera ser que 100.000 plantas sería el óptimo para los maíces tardíos. La nutrición, como baja el rendimiento potencial, se puede disminuir y se puede disminuir casi proporcionalmente a ese rendimiento. De nuevo, también hay que sostener la agenda de riego, pero sí hay que tener más cuidados sanitarios porque la presencia de enfermedades complicadas del maíz, como son tizón, se exacerba y se exacerba aún más en estas condiciones de alta humedad. Y creo que una de las cosas que más rescato como investigador e ingeniero agrónomo es que un proceso que llevó un tiempo investigar, que después estuvimos durante un tiempo, gracias a APRESID y a este taller, tratando de difundir esta tecnología, terminó concretamente en la aplicación, que es el caso que les acabo de comentar, y que, bueno, podríamos todavía seguir mejorando en la aplicación, mejorando la agenda de fertilización que se planteó con Ignacio en este experimento, buscando materiales genéticos bien adaptados a la zona de Chacabuco, que es en la provincia de Buenos Aires, con suelos distintos y con suelos que se pueden anegar, situación que no me pasa a mí en el sur de Córdoba, y por supuesto empezando a explorar con los productores también lo que es el rendimiento potencial de maíces tardíos. Finalmente quiero recordar a un gran compañero que fue Ricardo Balboa, que junto conmigo y con otros fueron los que empezamos este trabajo, y desgraciadamente en febrero nos dejó, y para que quiera puede bajar en esta página toda la información publicada que tenemos en relación a rendimiento potencial de maíz, fertilidad del cultivo y manejo del cultivo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Gabriel.
Bueno, ahora para preguntar levantan la mano y alcanzan el micrófono y para que salgan grabados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta sobre el tema de densidad que vos comentaste. Nosotros en la zona norte de Buenos Aires estamos haciendo ensayos parecidos, tratando de lograr alta densidad. Y vos comentaste, en realidad mostraste 70 y 35. ¿Podemos entender que a 52 ya alcanzaríamos esos potenciales? ¿Me escuchaste? Sí. Mira, yo pruebo 52 y 35 experimentalmente. Lo que acabo de mostrar de 70 y 35 es lo que pudo operativamente evaluar Ignacio en Chacabuco, porque tenía una sembradora con esas posibilidades. Entre 52 y 35, colocando 120.000 plantas, lo podés descargar aquí, está toda la información, vas a tener un aumento de rendimiento por ponerle el maíz a 35. En maíces tempranos, maíces tardíos todavía no lo sé. Con esa diferencia, un poquito menos. En promedio tenemos cerca de 7-8 quintales de respuesta. Bastante, está bien. Pregunta, ¿nos puedes dar una idea de cuál es la base que sostiene este incremento en rinde, en altas densidades al acercar hileras? O sea, ¿qué es lo que están pensando? ¿Cuál es la base fisiológica o ecofisiológica de...? Sí, esto lo conversamos con Fernando Andrade también el año pasado. Tendríamos que profundizar algunos estudios sobre este experimento, problema que no es la única línea de trabajo del grupo mío, pero en principio estaría retrasándose la competencia intraespecífica y estaría con eso lográndose una mayor uniformidad de espigas. Solamente una vez evaluamos uniformidad de espigas y no encontramos diferencia. Pero sí logramos que se aumenta el número de granos por metro cuadrado sosteniéndose el peso. Entonces, la discusión es que posiblemente no tengamos un efecto significativo en relación al número por una mayor uniformidad de espigas, pero haya un aumento en el número, haya un aumento en el peso que tampoco se justifique en términos estadísticos, pero que la combinación de un poco más de número por un lado y un poco más de peso por el otro te explique el rendimiento que hay. Esa sería la hipótesis que está detrás de esto. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a la densidad, pensando en un mismo material y comparándolo entre temprano y tardío. Vos mostrabas los datos de que en función del rendimiento potencial, la densidad a la que uno debería apuntar sería menor por la baja en la oferta... De radiación solar. Esa es la pregunta, de radiación solar. En la oferta de radiación solar. Y en la temperatura. Hay dos cosas que tenemos que tener, que no nos podemos olvidar. Primero que acá nos sacamos el agua de encima. Yo vengo de la zona donde el Guadal vuela seguido, entonces siempre el agua es el problema. Entonces acá el agua ya no era el problema. Cuando vos te sacás el agua como un problema, empezás a discutir otra cosa. Empieza a jugar la radiación, pero también empieza a jugar la temperatura. Cuando un maíz crece a 28 o 30 grados centígrados, la fotosíntesis diaria es máxima. Como la fotosíntesis diaria es máxima, el crecimiento de esa planta es máximo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy condiciones subóptimas de temperatura? En vez de crecer a 28, crece a 22 grados centígrados, 23 grados centígrados. Como puede ser condiciones de llenado de grano de marzo. Ahí ya no puedo funcionar a la misma tasa. Entonces, sin duda, es muy probable que se te caiga el peso de 1000, que es una de las cosas que pasa. De hecho, entre este experimento, que es la primera vez que logramos poner los dos en el mismo lugar, hizo que el peso de 1000 se fuera para abajo. Pero empieza a jugar todo esto, radiación y temperatura, además de las otras. Una pregunta, relacionándolo al bajar densidad en fecha tardía, el peso de 1000, modifique bajar el número de plantas. ¿El peso de 1000 también bajaría porque también lo pone en una condición? El peso de 1000 baja. A ver, no lo vimos aquí, pero el número y el peso son antagónicos. Si aumenta el número, cae el peso.
¿Está bien? A más número, menos peso. Esa relación, y esa relación además es híbrido dependiente. En el taller pasado, que fue no el del año pasado, sino del año anterior, mostré cómo 6 híbridos tenían una caída, una relación de caída diferente, porque son estrategias distintas que tienen genéticamente cada material. En la medida en que vos maximizás el número, siempre vas contra el peso. ¿Qué es lo que vimos de bajar plantas en fecha de siembras tardías? En condiciones potenciales, la menor oferta de radiación solar durante el periodo crítico para el número, que es febrero, y para el peso, que es marzo y abril, hacen de que la cantidad de plantas que soporta ese maíz sea menor. A pesar de que además va a bajar más el peso que con 120.000 plantas. ¿Me explico? ¿Cómo componés 200 quintales? Bueno, los 200 quintales se componen con entre 5 y 6.000 granos por metro cuadrado, con 360, 350 gramos de los 1.000. Ahora, ¿cómo componés 150 quintales? Bueno, eso lo haces con 3.000, 3.500 granos por metro cuadrado, con 320, 330 gramos de los 1.000. Y encima uno con más planta que el otro. ¿Te queda claro el planteo? Esto no quiere decir que si ustedes hacen en secano, la discusión, ¿qué hago si atraso fecha de siembra en maíz en secano? ¿Qué hacen? ¿Bajan o suben? Depende de qué compares. Si yo te comparo un diciembre seco con un febrero húmedo, lo que hay que hacer es subir. Si yo te comparo un diciembre húmedo con un febrero seco, lo que hay que hacer es bajar. Entonces, ¿y cómo resolvemos esto? Con la bola de cristal climática. El problema no es de producción, el problema es de la cátedra de climatología. Si a mí me dicen cómo va a ser el clima, yo planifico, y acá tengo varios ingenieros muy avesados en hacerlo, somos capaces de planificar un cultivo de maíz con qué margen de error, el 10%, máximo. Ahora tenemos que saber cuánto va a llover, ahí está el dilema. Otra pregunta. Gabriel, una consulta más. A ver si me hago entender. Yo hubiese esperado que en siembras tardías haya menos dependencia de la densidad. No encontraría un óptimo tan marcado en densidad para maximizar el rinde, porque estamos esperando que haya un problema de fuente. O sea que el número no sería tan importante, el problema va a ser el peso. Entonces como que hay más juego para meter menos números. Si tengo menos números voy a tener más peso, si tengo más números voy a tener menos peso. Entonces, y ahora vos me mostrás que están encontrando un óptimo. Ese óptimo No, es tan pero claro. el óptimo que yo te mostré a vos... De 100.000, mostraste un Sí, óptimo de no, 100.000. pero ese de 100.000 que mostré el gráfico Sí. es una siembra temprana. No. 120, siembra temprana, perfecto, sí. 100 de tardía. Capaz que no lo mostraste, pero lo dijiste. Lo que Sí. mi pregunta era esta. Ese óptimo que vos nos estás Sí, comentando. es más plástico, ¿eh? ¿Es tan marcado? No, es más plástico. Está, esa es Es la idea que tenían. Cuando uno... A ver si puedo irme para atrás. Porque hay una linda curvita. Esta. Cuando uno discute en potencial y en normal, en real, esta relación, la temprana tiene esta curva y posiblemente para el mismo híbrido la tardía sea menos marcada. Más plana, digamos. Lo cual no quita que uno pueda determinar un óptimo. No, Pero en una relación de sensibilidad menor. Agronómicamente hablando, prácticamente hablando, yo por ahí, Coincido. viendo esos Sí. rindes, por ahí uno apunta a menos plantas para lograr los máximos rindes, incluso bajo riego, en una siembra tardía. Pero Sí. bueno, ojo, el óptimo es el óptimo. Pero tengo 2 experimentos, no es está. que No, tampoco pero quería pueda saber jugármela. qué habías visto ahí, está. Listo. Hace falta más investigación de maíces tardíos y de potenciales maíces tardíos. Tampoco sé qué hay que hacer con la densidad de distancia entre hileras. El año pasado te hubiera dicho, no tuvimos respuesta por estrechar hileras y este año sí. Aumentamos bastante el rendimiento, cerca de casi 20 quintales nos dio, más a 35 que a 52. Yo no lo quise mostrar porque es un solo dato, pero se nos cayeron más del 80% de las plantas. O sea que si hubiéramos metido en la máquina cosechadora no sé cuánto hubiera rendido. O sea, tampoco puedo recomendarle eso a los productores. Allá hay otra pregunta. ¿Quién quiere preguntar? Sí, no, te quería preguntar con respecto al manejo ese de la densidad. Siempre buscaron lograr una espiga por planta, digamos, teniendo en cuenta la diferente prolificidad que tienen los distintos híbridos. Yo busqué el que más rinde.
independientemente de la espiga. Generalmente el que más rinde en este planteo es el de una espiga por planta. Y una espiga que no está totalmente llena. Una Claro, porque espiga que si hay- siempre le falta maíz en la punta. Claro, porque Cuando llegamos, hubo una campaña que llegamos a 24 toneladas de grano, una foto que está por todos lados, que la ha visto mucha gente. Lo que se ve ahí es que hay un maíz de un híbrido muy prolífico, el DECAL 692, uno de los más prolíficos que hay del mercado. El híbrido tenía una sola espiga por planta. Y era un mar de espigas, porque había 120.000 espigas, de 200 gramos cada una, por eso las 24 toneladas. Claro, por ahí hay híbridos que te lo recomiendan, dicen no te preocupes si te quedas corto con la densidad, que te compensa, pero, o sea, para mí esa segunda espiga siempre es un problema, digamos. En términos reales de productividad yo te diría que no, está hablando con el profe de cereales, o sea, ahora me quito el cartel de que el que investiga rendimiento potencial de maíz. Y además en una zona donde generalmente nos falta el agua. Entonces vos me decís, ¿cómo manejamos en San Luis al cultivo de maíz? Con la mínima cantidad de planta posible. ¿Cuánto es eso? Todavía no lo sé, porque hasta ahora muchos experimentos nos dieron con la regional de APRESID de Villa Mercedes. Arrancamos con 40.000 plantas, de ahí para arriba lo único que hizo el rinde fue hacer esto. Al año siguiente, pongamos menos, arrancamos con 30.000, lo único que hizo el rinde fue hacer esto. Vamos con 20.000 y no sé, capaz que alguna vez haya que probar 10.000 también. Dependerá las condiciones hídricas que tenga cada año en particular y el híbrido en cada particular. Ahora, en esas condiciones, si yo me la juego a poner un bajo stand de plantas, ¿qué va a pasar el año que me llueva bien? Me puedo quedar corto. Entonces, ahí me conviene un híbrido que tenga flexibilidad por tener 2 espigas o una espiga muy flexible, que le llaman estos híbridos flex. Pero entonces la ventaja es esa, agarrar y decir, yo bajo el stand de planta al mínimo posible por 2 razones. Primero, para ahorrar plata, que es muy importante, y después para ahorrar agua. Yo tengo que ahorrar agua en las etapas vegetativas para transferir esa agua a las etapas reproductivas. Entonces ahí sí estoy de acuerdo con esto. A mí me gusta un híbrido flexible, pero no es el planteo que busco para sacar 200 quintales de maíz. Este es otro enfoque. Y te digo más, en condiciones de extrema aridez, ¿qué hay que hacer con la distancia entre hileras? Ampliarla. ¿Por qué? Porque justamente hago lo mismo, ahorro agua. ¿Hasta qué distancia la amplío? Evaluamos hasta 1 metro. Hasta 1 metro funcionaría. ¿Vale más de 1 metro? Más de 1 metro no. Ya a partir de 1 metro en adelante pareciera ser que empezamos a dejar agua sin usar al medio. Trabajos hechos por la Cátedra de Cereales de Córdoba. Nosotros evaluamos justamente con la regional APRESID que hubo un aumento de la productividad en la zona de Fraga, San Luis, en la que llegamos a 6.000 kilos de producción con 45.000 plantas sembradas a 1 metro de distancia. Entonces, frente a esta situación donde el maíz es un bicho raro y parece un cultivo extinto, tenemos que abrir la testa, ¿no? Y empezar a pensar estrategias productivas distintas. Gabriel, el tema, yo creo que yendo a eso de la doble espiga, eso se ha reflotado como discusión a partir de la baja densidad. Hoy las compañías no están buscando materiales de doble espiga. Lo que queda es un remanente de la vieja investigación. ¿Por qué? Porque simplemente han visto que con una sola espiga y una buena sincronía floral estamos logrando los mayores rendimientos. Entonces, ¿para qué el mecanismo de doble espiga? Lo que pasa es que hay muchos de estos híbridos que hoy estamos viendo con altísimos potenciales que funcionan de una manera con 50 o 60.000 plantas y cuando vos lo pones en 75, 80, como vos dijiste, terminan en el suelo. Y este ha sido un año clásico de esos. Entonces, por ahí hay que saber separar la versión marketinera de la versión técnica, que no está ocurriendo en todas las compañías que te den la información de qué pasa con el material a altas densidades. Exacto. Así que simplemente esa acotación. Fíjate este dato, a ver si todos se dan cuenta. ¿Qué opinan de ese dato? Acá hay seguramente varios estudiantes de la facultad y algunos de posgrado. ¿Qué dicen? ¿Está mal tomado? No, se equivocó. Acá se equivocó el productor al medir la muestra. Lo podemos eliminar. Si uno no elimina, no cambia la tendencia. Pero ese dato está diciendo algo agronómicamente. ¿Saben qué es? Que en esta condición, este híbrido metía 2 espigas. En realidad el raro acá no es este, es este. Porque si este no hubiera metido 2 espigas, este está acá.
¿Entienden de lo que estamos hablando? ¿Entienden lo que acaba de decir él? Es eso que se ve en ese gráfico perfectamente. De los cuales tenemos que saberlo nosotros evaluar. La mejor recomendación que le puedo dar cada vez que siembren maíz, siempre hagan un ensayo de densidad. Siempre. ¿En qué lotes? En todos. Hacer un ensayo de densidad es muy fácil. Es simplemente meter un cambio en la palanca. Una vez que ya está el mismo híbrido, la placa ajustada. ¿Y para qué sirve? Para que luego lo caminen y vayan a ver y aprender estas cosas. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? 2 minutos. ¿Puede ser una pregunta más? Dale, dale. Perdón. Viendo estos rendimientos potenciales que se pueden alcanzar, ¿qué tan lejos está el productor que tiene toda la infraestructura para regar, para fertilizar, para sembrar, de lograrlo? ¿Cuál es el mejor rinde que has escuchado en un lote de producción? En potencialidad, tanto en temprano como en tardía. Sí. 17 toneladas de grano en Córdoba. Está. ¿Y qué es lo que diferencia a ese productor de la media de los regantes que saca 14.000 kilos, digamos? Y habría que hacer un trabajo específico, pero yo creo que de todo, cada productor que incorpora el sistema de riego a su campo busca un híbrido de punta, de alto costo y de alta productividad, y enseguida le mete mucha planta. Pero no acompaña a eso 2 cosas. Primero, un manejo previo de la siembra, que es de la cobertura, de la uniformidad, de la velocidad de siembra. ¿A cuántos kilómetros por hora hay que sembrar un maíz? Lo máximo que se pueda. A 4 si están apurados. Si no, a 3. Y ahí puedo dar 6 talleres más hablando de lo que es velocidad de siembra en maíz y van a darme la razón. Entonces, porque poner 120.000 plantas y sembrarlo mal hace más daño que poner menos plantas. O sea, cuanto más alta es la densidad, mayor es el impacto de la desuniformidad. Tienen claro ese concepto. Entonces, hay que sembrarlo bien, hay que fertilizarlo apropiadamente. ¿Y cuántos nutrientes hay que utilizar? Y cada vez más. Vieron que yo hablo ahí de 4, y no está calcio en el juego, que seguramente hay que poner, y muy posiblemente ya en algunos suelos de Córdoba hay que agregar magnesio. Y ya son 6. Entonces, ¿quién hace esquemas de fertilización de esa forma? Y vos empezás a perder. Cada una de estas cosas te corta un pedazo. Hay que manejar altas dosis de nitrógeno. Manejar alta dosis de nitrógeno quiere decir hacer fertirriego, porque tengo que distribuir esa fertilización a lo largo de las etapas de crecimiento del cultivo, para hacerla más eficiente, para impactar menos, para contaminar menos la napa. También hay que manejar muy bien la sanidad. Muchos de los híbridos que más sembramos, porque son los mejores híbridos, son los que más rápido se enferman. Igual que con el trigo, son los que más rápido tienen roya, los que más rápido tienen tizón. ¿Cuántas pústulas de roya creen ustedes que dispara la recomendación de un fungicida en un maíz de 200 quintales? Una, casi. No se tolera daño, porque si no, no se alcanzan altos rindes. Entonces hay que cambiar. Hay que empezar a probar otras cosas. Yo también empecé, no lo traje los datos, empezamos a usar micorrizas con Ignacio, con resultados muy interesantes. También empezamos a probar antiestresantes, sustancias que son aminoácidos en hoja, sustancias que son secuestrantes de oxígeno, ¿cómo es que se llaman esas? Libres. La que secuestran radicales libres. Entonces, digamos, empezamos a manejar un Fórmula 1, donde cada vez es más finito ese ajuste que tenemos que ir haciendo por parte del productor. Ahora, esto es para la exquisitez de la discusión de las 20 toneladas de maíz, pero no me dice nada de las 54 que estamos cosechando. ¿Cómo hacemos para ir? No tenemos nada que crecer ahí. No hay que discutir más cómo se siembra el maíz en general en la República Argentina, cómo se lo fertiliza o no se lo fertiliza. Sí, pero la comparación más fácil y a la que más aporta es a la comparación con los sistemas bajo riego. La otra comparación es el 5.000 contra el 10.000, o sea, el secano contra secano. Esa es la brecha. Esta es una brecha de potencialidad. No, por supuesto. Que igual es interesante y es espectacular. Y lo que está bueno es esto que estás diciendo, tal vez va a aprender y, bueno, veo lo que yo
presiento es que se ha estancado el rendimiento de maíz en condiciones potenciales del campo, digamos, en lotes de producción. Hace Claro. varios años rinde lo mismo, porque se ajustan solo algunas variables, tal cual como lo decís vos, ¿no? Y faltan otras. Creo que tenemos un gran desafío por delante. También tenemos que tener las condiciones socioeconómicas, para decirlo de la forma más sencilla posible, mejores. Y justamente el maíz no es el que tiene la más fácil en esa materia. Dale. En realidad, cuando hablas de potencialidad del maíz, y ya estamos hablando de muchos años, te estoy diciendo año 85, híbridos de 3 líneas y 4 líneas, se llevaban al sur de Chile, donde se trabajaban con 500 kilos de fertilizante nitrogenado, 200, 250 de fosfato, con densidades de 140.000 plantas por hectárea, y se sacaban 23, 24, 25 toneladas con híbridos de 3 y 4 líneas. Ese potencial yo creo que sigue intacto, incluso en híbridos simples. Todo lo que tenemos de ahí como brecha para abajo sigue siendo manejo. Ahora, no tenemos en la región maicera argentina un factor fundamental que es luminosidad suficiente, que la encontrás recién de Bahía Blanca para abajo, que sería el equivalente al Corn Belt americano. En el resto de la zona maicera nos falta el moñito del traje. Cuando vos tenés todo óptimo, la radiación te da un plus que normalmente no la tenemos en las zonas centrales y menos en el norte. Claro, por eso es tan sensible cuando lo graficamos y lo relacionamos. ¿Eh? Estábamos hablando de esto también. Claro. En estas condiciones de baja temperatura tenemos un potencial de este ambiente. Sí. El potencial del sur de Chile es más alto. Es más alto que el potencial de aquí. Sí. Son dos potenciales, o sea, ¿qué es el potencial? Lo que hay que definir entonces primero. Claro. Y creo que lo que hace falta también son más estudios de este estilo en otros cultivos y en otras regiones de la República Argentina. Si buscan, van a ver que hay poquito. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos.